El día de la boda, un millonario humilló a su yerno. No sirves para mi hija, no tienes ni dónde caerte muerto. Ella va a pedir regresar. 6 meses después, el destino le tenía una sorpresa. El cielo de la Ciudad de México. Aquella tarde de mayo, lucía de un azul casi cinematográfico, como si se burlara de lo que sucedería después. La mansión Wexler, en las afueras de Coyoacán, estaba llena de columnas de flores blancas, toldos semitransparentes y una música de fondo que flotaba en el aire como un perfume costoso. Nada, absolutamente nada, indicaba que ese sería el día en que un hombre sería aplastado, no por la violencia, sino por la soberbia. Josué mantenía la espalda erguida en el altar montado en el jardín, vistiendo un traje alquilado con una elegancia natural. A su lado, Emma brillaba con un vestido sencillo pero encantador, reflejando la ligereza de quien elige amar a pesar de los muros alrededor. En sus ojos se veía una clase de valentía que él apenas comenzaba a nombrar. Cuando pronunciaron los votos, los invitados aplaudieron educadamente. Sin embargo, Ricardo Wexler alzó su copa de champán con aquella sonrisa pulida que siempre precedía algún golpe emocional. «Permítanme decir unas palabras al nuevo miembro de nuestra familia», comenzó, y el murmullo se apagó como en un teatro antes del tercer acto. «Josué, admiro tu osadía. Casarte con mi hija sin un centavo en el bolsillo exige coraje, o tal vez solo descaro. No tienes ni dónde caerte muerto. En 6 meses, ella va a darse cuenta del error, y va a pedir que la reciba de vuelta. Y yo estaré aquí con los brazos abiertos, no por ti, claro, sino por ella». La risa contenida de algunos invitados pareció prolongar el silencio que siguió. Josué no reaccionó. Emma, encendida de furia, dejó caer el ramo y caminó, decidida hacia su esposo. «Vámonos», fueron sus únicas palabras, pero bastaron para silenciar el jardín. Horas después, en su apartamento de una sola habitación en Guadalajara, Emma se puso el pijama más viejo que tenía. Acostada, de lado en una cama todavía sin cabecera, intentando controlar el temblor que sentía, una mezcla de rabia y cansancio. Josué preparaba 2 tés, tratando de ofrecer normalidad donde solo había vergüenza y frustración. «Me humilló delante de todos. Debí haberlo previsto. Mi papá no sabe perder el control, solo lo disfraza con elegancia». Trató de contener las lágrimas, pero su voz quebrada la traicionó. Josué la observó en silencio, con la sensación de que no bastaba con haberse marchado de allí con dignidad. En su mente, aquella humillación pública había dejado algo más profundo, un eco interno que comenzaba a sacudir su propia identidad. En los días siguientes, Emma retomó sus clases de piano en un centro comunitario de cultura y arte. Niños de entre 8 y 12 años la rodeaban como si fuera una criatura mágica que convertía sonidos en alegría. La música había sido su refugio desde niña, pero ahora se volvía también su ancla. Mientras tanto, Josué, después de semanas repartiendo currículums, consiguió un trabajo temporal en una construcción en las afueras de la ciudad. Era pesado, manual, pero honesto. Llegaba a casa exhausto, cubierto de polvo y callado. Emma notaba el cansancio en sus hombros, pero también una distancia extraña en su mirada. Su silencio no era desamor, sino vergüenza. No por ella, sino por sí mismo. En medio de las rutinas cansadas, también se sentía la ausencia familiar. Leonora, la madre de Emma, hacía llamadas semanales, siempre breves, siempre con la misma entonación de quien quisiera preguntar todo, pero no podía. Emma sabía que, detrás de esas palabras calculadas y del rostro impecable en las videollamadas, había un mundo que solo ella conocía. Desde los 16 años, cuando se levantó una madrugada con insomnio y bajó silenciosamente a la biblioteca de la mansión, escuchó, por accidente, una conversación que no era para sus oídos. Su madre, sentada al teléfono con voz dulce e íntima, reía quedamente al decir: «Ricardo cree que solo eres mi asesor financiero. ¡Qué tonto!». Colgó antes de que Emma subiera,
pero no sin antes dar un beso al espejo y susurrar «Buenas noches, mi amor», con una ternura que jamás dirigía a su marido. Aquella noche, Emma dejó de ser solo hija y pasó a ser guardiana de un secreto que, de revelarse, podría implosionar su propia historia. Los meses avanzaron con el peso del agotamiento. Josué, aún sin contrato fijo, acumulaba dolores en el cuerpo y dudas en el corazón. El miedo a no ser suficiente, a arrastrar a Emma a una vida por debajo de lo que ella merecía, empezó a desbordarse en pequeños gestos. La forma en que él evitaba hablar del futuro, cómo escondía los recibos atrasados, cómo cada día sonreía menos. Emma, por su parte, veía la erosión de la autoestima de él con ojos que mezclaban compasión y angustia. Sabía que no era la falta de dinero lo que los separaba poco a poco, sino la herida dejada por un padre arrogante que, al juzgar a un hombre por su cuenta bancaria, había envenenado a su propia hija con el temor de haber elegido mal. En la víspera de cumplir 6 meses de casados, Emma preparó una cena sencilla, pasta con salsa blanca y una vela encendida en el centro de la mesa improvisada. Josué llegó tarde, con los hombros aún más caídos de lo habitual. Se sentó, dio las gracias y comió en silencio. Emma lo observó como quien intenta alcanzar a alguien que se aleja en un barco invisible. «¿Crees que tu papá tenía razón?», preguntó de pronto, rompiendo el velo de formalidad que los rodeaba. Josué tardó en responder y, cuando lo hizo, su voz salió baja, como si solo hablara para sí mismo. «Creo que tal vez vio algo que yo mismo estaba evitando ver». Emma no respondió. Solo se levantó, se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Aún así, tan cerca, se sentía lejos, y por primera vez tuvo miedo de que aquello que habían construido con tanto esfuerzo se estuviera desmoronando en silencio, como una casa cuyos cimientos se pudren sin hacer ruido. El frío en Guadalajara comenzaba a cortar las mañanas de otoño con más fuerza, y el café negro, antes un hábito, se había vuelto una necesidad vital para Josué. Se frotaba los ojos todavía somnolientos antes de tomar el transporte hacia la nueva obra. Un antiguo galpón industrial abandonado que se convertiría en un centro de capacitación para jóvenes de zonas marginadas. Era un proyecto temporal, pero que le daba cierto sentido de propósito. Aún así, cada vez que se miraba en el espejo del baño de la obra, veía el reflejo de un hombre que empezaba a preguntarse si aún era digno de ser amado. Emma, por su parte, mantenía una rutina con disciplina casi militar. Daba clases por la mañana, ensayaba por la tarde con 2 adolescentes becados para un recital comunitario y, por la noche, preparaba la cena esperando que Josué cruzara la puerta con algo de luz en la mirada. Pero la verdad era que él ya no sonreía como antes, y aun cuando la tocaba, un beso en la frente, una mano en el hombro, había algo contenido, como si una parte de él estuviera en otro lugar. Emma intentaba no presionarlo, pero conocía ese tipo de silencio. Era el mismo que presenció durante años en su propia casa, el silencio entre sus padres en las largas cenas formales, donde el oro en los cubiertos no ocultaba la distancia emocional. Con el paso de las semanas, la atmósfera entre ellos empezó a cambiar de forma sutil pero dolorosa. Las cenas fueron reemplazadas por comidas rápidas y las conversaciones, antes llenas de planes para el futuro, ahora se reducían a lo trivial. Emma notaba que Josué vacilaba en compartir los pequeños éxitos y los muchos fracasos de su trabajo, tal vez por vergüenza o por cansancio. Y fue en una de esas noches, lavando los platos sola, cuando se sorprendió repitiendo mentalmente las palabras de su padre: «Ella va a pedir regresar». Eso la atravesó como un cuchillo, y por primera vez tuvo miedo de que Ricardo no solo hubiera sido cruel, sino algo peor, que estuviera en lo cierto. La chispa que encendió todo llegó un sábado gris, durante una visita inesperada. Leonora, su madre, apareció en la puerta con una caja de porcelana en las manos y una sonrisa ensayada. «Les traje un juego de platos. Pensé que les sería útil», dijo, como si ese gesto borrara su historial de omisiones. Emma no pudo evitar sonreír con tensión. La invitó a pasar,
Sirvió té y vio a su madre recorrer el apartamento con la mirada, como quien evalúa una propiedad simbólica. «Está acogedor, aunque es modesto», comentó antes de sentarse en el sofá. Josué, educado, intercambió unas cuantas palabras y se retiró al cuarto diciendo que necesitaba revisar unos planos de la obra. A solas con su madre, Emma se sintió de nuevo una hija, pero no en el sentido reconfortante de la palabra, sino como alguien a punto de ser corregida por no seguir el guión. «Aún estás a tiempo, querida», dijo Leonora con voz baja, como si temiera ser oída. «Tu padre, a pesar de todo, esperaba que esta fase pasara. No es un hombre cruel, solo tiene miedo de verte infeliz». Emma apoyó la taza con más fuerza de la que pretendía. «O tiene miedo de perder el control». Su firmeza la sorprendió hasta a ella misma. Leonora suspiró, incómoda. Durante un instante, pareció olvidar su papel. «Solo quiero que pienses con claridad. El matrimonio también es seguridad, estabilidad. Y por entre nosotras, Josué es un buen muchacho, pero no es un constructor de futuro». Emma la miró en silencio, pero algo dentro de ella se quebró al oír eso. No por las palabras, sino por confirmar que su madre, la mujer que siempre estuvo a la sombra de su padre, también creía que el amor no era suficiente. En ese momento, sintió un deseo casi infantil de contarlo todo, de soltar la verdad sobre las llamadas nocturnas, los susurros en el jardín, las ausencias no explicadas. Pero se contuvo. El silencio era una herencia que pasaba de madre a hija en esa casa, y Emma aún no sabía cómo romperlo sin destrozarse. Más tarde, ese mismo día, Josué la encontró en la terraza, sentada con una manta ligera sobre los hombros. Caía una llovizna tímida, pero ella no quería entrar. Él se acercó y ella no se movió. «Mi madre cree que no construyes futuro», soltó Emma sin rencor, pero con un evidente cansancio. Josué tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz estaba quebrada. «Tal vez tenga razón, a veces ni yo creo que sea capaz». Se sentó junto a ella, pero el vacío entre ambos parecía más grande que la terraza misma. Aquella noche terminó sin besos, sin palabras, sin ningún intento de arreglo. Era como si presenciaran juntos el derrumbe de algo que habían construido con las mejores intenciones, pero sin las herramientas adecuadas. Los días siguientes parecieron transcurrir en una niebla espesa, como si el tiempo se arrastrara dentro de la casa que compartían. Su comunicación seguía siendo mínima, limitada a las exigencias prácticas de la rutina, recordatorios sobre pagos, horarios de trabajo, la lista de compras olvidada en el refrigerador. Aún así, había una especie de pacto tácito respecto al dolor. Ninguno quería ser el primero en admitir que algo se había roto. Emma ya no preguntaba cómo había sido el día de Josué. Él, a su vez, no mencionaba sus proyectos temporales. Ambos dormían lado a lado, pero la intimidad se sentía como una foto antigua olvidada en un cajón, visible, pero intocable. Cierta tarde, Josué fue llamado a una reunión informal en el comedor improvisado de la obra, donde la propietaria del terreno que él ayudaba a reformar, Margarita Bello, anunciaría algo. Era una mujer de apariencia delicada, vestida siempre con discreta elegancia, pero cuyo semblante transmitía una autoridad que no necesitaba imponerse con palabras. Cuando entró al espacio improvisado, el ruido de los cubiertos se apagó, como en un teatro a punto de escuchar las primeras líneas del protagonista. Margarita caminó hasta una pequeña mesa donde descansaban un fajo de documentos. Su tono de voz era suave, pero firme. La remodelación del orfanato no será solo un proyecto social. Estamos creando un nuevo modelo de recuperación urbana, financiado por un grupo que cree en soluciones éticas, sostenibles y humanas. Hizo una pausa, como si eligiera cada palabra con cuidado. Y quiero que la persona responsable de esta transformación sea alguien que sepa lo que es empezar de cero con sus propias manos. El nombre de Josué fue anunciado, y sus compañeros lo aplaudieron con entusiasmo. Él no sonrió. Sintió el corazón latir con fuerza, pero también un peso insoportable.
La noticia, que debía ser un alivio, parecía una pieza de un rompecabezas que él ya no estaba seguro de querer armar. Esa misma noche, al llegar a casa con la novedad atascada en la garganta, encontró a Emma sentada a la mesa, concentrada en unas partituras. La luz de la lámpara acentuaba las ojeras en su rostro, que parecía no dormir bien desde hacía días. Él vaciló un momento, deseando que ella preguntara algo. Un «¿Cómo te fue?» hubiera bastado. Pero solo levantó la mirada, esbozó una ligera sonrisa y volvió a observar el papel. Entonces, por primera vez en semanas, Josué habló con más decisión. Recibí una propuesta para encabezar un proyecto. Podría ser el inicio de algo definitivo. Emma asintió, pero no lo abrazó ni lo felicitó. Su silencio sonó a una amarga autorización para que él siguiera adelante, aunque fuera solo. Fue al día siguiente, al abrir un sobre olvidado en el buzón, que Emma se dio cuenta de que los fantasmas de su familia estaban listos para volver a la superficie. La carta no tenía remitente claro, pero dentro había una copia adulterada de un extracto bancario a nombre de Leonora Wexler, con transferencias regulares a un tal Tite Lennox. Emma reconoció el nombre de inmediato. Jorge Lennox era el asesor financiero que aparecía de vez en cuando por la casa de sus padres, un hombre de voz baja, modales refinados y una mirada que, por aquel entonces, ella no entendía. Al ver esas transferencias, algunas de más de 20 años atrás, un escalofrío recorrió su espalda. Aquello no era solo un amor pasajero, era una vida paralela. Sin saber por qué, Emma guardó los papeles en un libro viejo y salió a caminar. Caminó hasta llegar a un café discreto cerca de la estación de trenes, donde estaba segura de que no encontraría a nadie conocido. Pidió un té de manzanilla y se sentó en el rincón más apartado. Por primera vez, pensó en su madre, no como cómplice silenciosa de su padre, sino como la protagonista de una historia que nadie conocía del todo. Recordó cómo Leonora solía desaparecer en viajes de spa, siempre con excusas convincentes y maletas pequeñas. Recordó los collares de perlas que nunca encajaban con los momentos, las risas al teléfono, las cartas guardadas en el fondo de un cajón de medias, donde una vez encontró una foto antigua de su madre junto a Jorge, sonriendo en una playa desierta que jamás había visto. Regresó a casa lentamente, arrastrada por pensamientos que no cuadraban. Al entrar, vio a Josué de pie en la sala, sosteniendo su celular con expresión atónita. «Llamó tu padre», dijo, sin alzar la vista. «Quiere hablar. Emma». Sintió un nudo en el estómago. ¿De qué? Josué la miró por fin. «Quiere saber si Enrique es realmente su hijo». La frase flotó en el aire como un puñetazo que no toca la piel, pero golpea directo el alma. Emma se sentó despacio, sintiendo el peso del mundo caerle sobre los hombros. Su hermano menor, Enrique, era el chico prodigio de la familia, el hijo preferido, el heredero de la postura elegante de Ricardo y el sarcasmo involuntario de Leonora. Siempre hubo una barrera entre ellos, no de falta de amor, sino de un distanciamiento inexplicable, y ahora todo cuadraba. ¿Lo sabías?, preguntó Josué, más sorprendido que acusatorio. Emma dudó. No exactamente, pero sabía que mi mamá nunca amó a mi papá, y que había otro hombre. Josué se apartó, sentándose en el alféizar de la ventana. Afuera estaba oscuro, y la luz de la calle proyectaba sombras inquietas en las paredes. «Era el departamento. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué proteges tanto a esta gente?» La pregunta no llevaba ira, sino un dolor casi infantil. Emma se acercó con cautela. «Porque contártelo habría significado aceptar que todo lo que viví era una mentira, y no estaba lista para eso». Afuera empezó a llover, como si el cielo entendiera la necesidad de purificar lo que vendría. La llamada de Ricardo fue solo el principio. En los días siguientes, se sumergió en una búsqueda obsesiva de pruebas, revisando documentos antiguos, registros de nacimiento, diarios viejos y hasta archivos del hospital donde nació Enrique. Lo que encontró fue devastador. Jorge Lennox era, de hecho, el padre biológico de Enrique.
Leonora había estado casada con Ricardo por interés, sí, pero el hombre por quien guardaba verdadera pasión era alguien todavía más inesperado: Haroldo, el cuidador de la propiedad Wexler, un hombre sencillo, de voz suave y ojos que siempre esquivaban el contacto directo. Jorge era solo el cómplice, la cortina conveniente para esconder el verdadero objeto de su devoción. Ricardo, un hombre acostumbrado a controlar las narrativas, se vio al fin frente a una verdad que no podía comprar ni anular. Toda su vida se había construido sobre una mentira, y en ese mismo instante, al borde del colapso, la única persona en quien pensó fue en la hija a la que había humillado públicamente el día de su boda. Emma, la única que, incluso conociendo las sombras, eligió caminar hacia la luz. La noticia se propagó como ese tipo de escándalo que pocas veces golpea a familias aparentemente intocables. En cuestión de pocas semanas, el nombre de los Wexler apareció en columnas de periódicos que mezclaban finanzas con enfrentamientos sociales. Magnate investiga la paternidad de su hijo menor en medio de denuncias de corrupción. El titular parecía sacado de una novela trágica, pero para Emma solo era el reflejo de una vida que siempre supo falsa, aunque convenientemente bien decorada. Ricardo, por su parte, apartado de la presidencia de su propia empresa por una decisión cautelar del Consejo, alternaba entre una indignación herida y una introspección inédita. Por primera vez en años, se permitió mirar hacia adentro, y lo que encontró fue a un hombre vacío, moldeado por ambiciones heredadas, y no por afectos genuinos. Lo más cruel de todo no era que Enrique no fuera su hijo, sino la constatación de que jamás se había permitido amar de verdad, ni a Leonora, a quien ahora despreciaba con una frialdad distante, ni a sus hijos, a quienes siempre trató como inversiones sentimentales, esperando de ellos, a cambio, obediencia, éxito y buenas apariencias. Emma, a diferencia de lo que muchos podrían creer, no se regocijó con la caída de su padre. Sentía en ella un dolor callado al ver a la figura rígida y dominante de su infancia reducida a un hombre de mirada perdida y gestos inseguros. Al visitarlo en el nuevo departamento, un lugar más pequeño, alquilado, lejos del boato de antes, se encontró con una versión de él que no conocía, delgado, sin saco, sentado en un sillón que parecía demasiado grande. «¿Viniste?», dijo él, admitiendo un alivio que no se atrevía a desear. Emma se sentó frente a él sin ceremonia y dejó la pregunta flotando. «¿Por qué ahora?». Ricardo tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz llevaba más remordimiento que explicaciones, porque solo cuando la estructura se derrumba, escuchamos lo que sus muros susurraban desde el principio. Destruí todo creyendo que estaba construyendo. Solo no quería perderte a ti también. Ella no lloró ni gritó. Simplemente miró a los ojos de aquel hombre que le enseñó que la debilidad se escondía y comprendió que, en ese momento, lo que más necesitaba era permiso para ser débil. En los días que siguieron, Emma lo visitó con cierta frecuencia, no por obligación ni por compasión ciega, sino porque entendió que parte de su propia sanación estaba en mirar a su padre tal y como era, un hombre limitado, falible, asustado. Alguien que, al perderlo todo, ganó la rara oportunidad de redimirse, y había decidido aceptarla. Josué, al enterarse de esas visitas, permaneció en silencio. No se lo impidió ni lo cuestionó. Pero una tarde, cuando Emma regresó con los ojos rojos de agotamiento emocional, él la recibió con un gesto distinto. Dejó la olla de sopa en la mesa, se acercó y la abrazó con un cuidado que parecía nuevo. «No tienes que cargar. Todo tú sola», dijo, y por primera vez en mucho tiempo ella le creyó. Al mismo tiempo, los planes para el proyecto de rehabilitación del orfanato tomaban mayor forma. Margarita, siempre discreta, ofreció a Josué el puesto de coordinador regional de desarrollo social, lo que le permitiría encabezar una red de reformas en edificios abandonados para convertirlos en centros comunitarios. «Es más que arquitectura», comentó ella al entregarle el contrato.
Es reconstruir futuros. Josué, que antes dudaba de su propia valía, ahora se veía como parte de algo que trascendía su historia personal. La sombra de la humillación sufrida el día de la boda empezaba al fin a dar paso a un orgullo nuevo, silencioso, pero firme. En una de esas mañanas, mientras revisaba los planos de un nuevo centro, recibió la llamada de Emma. Su voz estaba serena, pero cargada de un peso innegable. «¿Puedes encontrarme esta tarde en esa cafetería cerca de la estación?» Él aceptó sin dudar. Cuando llegó, la encontró sentada, con una taza de té en las manos y una carpeta delgada sobre la mesa. Dentro había documentos sobre la investigación de paternidad, cartas antiguas de su madre e incluso una fotografía de Leonora con Haroldo, el cuidador, sonriendo con una intimidad que no dejaba dudas. Emma deslizó la carpeta hacia él, sin mediar palabra. Josué hojeó los papeles con cautela, sintiendo el impacto y la melancolía en cada detalle. «Entonces era él. Todo este tiempo», murmuró. Emma asintió. Ella no amaba a mi padre, pero tampoco amaba al otro. A Jorge estaba enamorada de Haroldo, el hombre sencillo, invisible, el único que nunca la trató como propiedad. Josué cerró la carpeta lentamente. Y ahora, Emma miró por la ventana, viendo los trenes que iban y venían como promesas de un nuevo comienzo. Ahora, quiero empezar una vida sin más secretos, donde la verdad no sea una carga, sino un punto de partida. Esa noche, de vuelta. En el apartamento, Emma y Josué se sentaron juntos en la pequeña terraza. Hacía viento frío, pero había algo cálido en el ambiente, una especie de reconciliación silenciosa que no pedía palabras, solo presencia. Por primera vez, en meses, hablaron del futuro, no como una proyección idealizada, sino como una construcción real, ladrillo por ladrillo, espacio por espacio, con fallas, con grietas, pero también con la promesa de que allí cabría el amor, un amor sin cimientos podridos, sin fachadas, solo concreto, sudor y esperanza. Era un domingo nublado cuando Josué se despertó antes de que saliera el sol, algo que no hacía desde hacía años sin un motivo profesional. Por la ventana entornada del cuarto, la brisa fría entraba con olor a tierra mojada. Se levantó con pasos suaves, como para no despertar al tiempo, y fue a la cocina. La tetera silbaba suavemente cuando se apoyó en la encimera y se dio cuenta, con una tranquilidad antes imposible, de que había vencido la peor parte de sí mismo. No se trataba de demostrarle algo a su suegro, ni de recuperar la autoestima a través de logros materiales. Se trataba de la paz interior de quien sabe que resistió la ruina sin traicionar su esencia. En la sala, Emma organizaba pequeños sobres con invitaciones impresas para la inauguración del primer centro comunitario, construido bajo el nuevo programa de rehabilitación. El evento, que sería modesto, tenía algo simbólico. Se realizaría en el antiguo orfanato donde todo empezó, el mismo espacio que Josué restauró con sus propias manos cuando todavía cargaba sobre los hombros la vergüenza de no tener ni dónde caerse muerto. Ahora, aquel lugar se convertiría en una referencia en la ciudad, un refugio para niños y jóvenes que, como él en su día, solo necesitaban alguien que creyera en ellos. Emma lo observó a distancia mientras él se acomodaba la corbata frente al espejo. Sentía un orgullo silencioso al verlo así, no elegante por la ropa, sino por la forma de pararse con firmeza, de mirar a la gente a los ojos, de atreverse a sonreír de nuevo. La tensión entre ellos había dado paso a una complicidad madura, más tranquila. Durante el último mes empezaron a compartir no solo la rutina, sino también los recuerdos dolorosos, los sueños pospuestos, los silencios de antaño que antes se amontonaban como polvo entre ambos. Emma ya no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, y Josué, por fin, comprendía que ser hombre a veces significa aceptar la propia vulnerabilidad. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en una mañana gris, pero sin lluvia. Voluntarios, jóvenes aprendices, antiguos compañeros de obra, vecinos de la zona
e incluso algunas figuras públicas asistieron. Pero la presencia inesperada de Ricardo cambió el ambiente. Llegó sin pompa, solo, con un abrigo sencillo y expresión contenida. Cuando se acercó a la carpa principal, encontró a Josué de pie, junto a un grupo de adolescentes que le mostraban con orgullo los nuevos dormitorios. Por un instante se miraron, sin hostilidad, sin cuentas pendientes, solo como dos hombres que habían tropezado con ellos mismos, pero que eligieron levantarse a su manera. Ricardo le pidió a Josué que hablaran en privado. Caminaron hasta un pequeño jardín contiguo al centro, donde instalaron una banca de madera. Se sentaron en silencio unos minutos, hasta que Ricardo, con voz baja, dijo: «Lo que construiste aquí es todo lo que yo desprecié, porque tuve miedo de no poder construir nada con mis propias manos». Josué no respondió de inmediato. Dejó que fuera el viento quien dijera lo necesario. Solo después, con la calma de quien ya no necesita, «Changanar», murmuró, «no importa cómo iniciaste, importa lo que haces con lo que queda». De vuelta a la carpa principal, Emma los observó a lo lejos. Al verlos juntos, comprendió que había ahí algo más poderoso que el perdón. Había reconocimiento. Y en ese reconocimiento silencioso, los tres quedaron libres de las versiones de sí mismos que los mantenían prisioneros. Leonora, por su parte, no asistió. Vivía ahora en la casa de playa de la familia Lennox, alejada de todo, afrontando las consecuencias de elecciones que durante años fingió no haber hecho. En la última hora del evento, un niño de unos 8 años jaló la manga de la camisa de Josué. «Tú eres el señor que arregló la casa vieja, ¿verdad?». Él sonrió y se agachó para quedar a la altura del pequeño. «Solo di el primer paso. Quien la va a construir de verdad eres tú». Y en ese gesto sencillo se cerró el círculo. Días después, el departamento donde vivían Emma y Josué ya no era el mismo. No había ostentaciones, pero sí flores frescas en la ventana, risas que resonaban en la cocina y libros amontonados por todas partes. Una señal clara de que ahí habitaba gente con hambre de vida. Emma dirigía ahora un programa de becas para jóvenes músicos en el propio centro comunitario. Josué, respetado como arquitecto social, viajaba por distintas ciudades replicando el modelo de rehabilitación urbana que creó junto a Margarita, pero siempre volvía, siempre regresaba a ella. En una noche cualquiera, mientras lavaban los platos uno junto al otro, Emma, con una sonrisa casi pícara, preguntó: «¿Recuerdas lo que dijo mi papá en nuestra boda?». Josué, secando un plato, asintió. Ella continuó: «A los 6 meses iba a pedir regresar». Él la miró con ternura, acercándose con suavidad. Tenía razón, solo que no sabía que regresar significaba volver contigo. Y, así, sin necesidad de aplausos, comprendieron, al fin, que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de construir cuando todo a su alrededor amenaza con derrumbarse. Y que el amor, para ser verdadero, no exige promesas grandiosas, sino la valentía de quedarse. Fin. Hola. ¿Te gustó nuestra historia de hoy? Espero que sí. Mi equipo de escritores y yo la preparamos con mucho cariño, para que pasaras un buen rato con una historia hecha por humanos para humanos. ¿Te gustaría seguir viendo más historias como esta? He seleccionado 2 especialmente para ti. Solo haz clic y en cuestión de segundos tendrás otra historia que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.